Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a hablar sobre los cuidados de una planta muy común en nuestro país y muy común en las casas, sobre todo en el interior de las casas, que se llama helecho. El helecho es una planta vascular que se caracteriza por tener unas hojas muy grandes o tener muchas hojas. Prácticamente es una planta de puras hojas y de hecho es una planta carente de semillas y es una planta carente de flores. Así que sí, todo el tejido que tiene son pequeños tallos y hojas y de hecho el tallo es un tallo rizomatoso, eso quiere decir que se encuentra subterráneo. Esta planta es ideal para tener en el interior de nuestras casas. Es una planta que en la naturaleza se encuentra en las selvas muy húmedas, se encuentra distribuida en la zona ecuatorial y también en los trópicos donde haya mucha humedad, no como por ejemplo en la selva baja no la podemos encontrar porque no todo el año está húmeda. Entonces esta es una planta que no es caducifolia, esta planta todo el año tiene sus hojas, es una planta perenne, esto quiere decir que no es de temporada, esto quiere decir que es una planta que la compras una vez y ya la tienes, si la cuidas bien, para toda la vida. Hablemos un poquito de las particularidades de esta planta. Esta planta no se reproduce por semillas, sino por esporangios o soros. Los soros son unos puntitos que le salen a las hojas maduras. Estos puntitos salen por la parte de atrás de la hoja, no la parte vista, sino si la hoja está viendo hacia el sol, la parte de abajo es donde salen estos pequeños puntitos y esos son las esporas de la planta. Por medio de estas esporas ella se reproduce. El otro día vi en una foto de una señora que publicó la hoja de su helecho diciendo qué le está pasando a mi helecho que le están saliendo estos puntos. Pues no es algo malo, de hecho es algo bueno, de ahí puede uno sacar más helechos jóvenes. Ahora hablemos sobre los cuidados de los helechos. Los helechos son plantas de cuidados muy sencillos. El helecho es una planta de sombra. Esto quiere decir que no va a soportar el sol directo. Como les digo, esta planta la vamos a encontrar en la naturaleza en lugares muy sombríos, muy oscuros. Bueno, donde nunca pega el sol directo, entonces esta planta de manera ornamental también la vamos a tener en lugares donde nunca le pegue el sol directo. Esta puede estar adentro de las casas, cerca de una ventana, pero que nunca le pegue el sol directo tampoco a través de la ventana, porque muchas veces las ventanas de nuestras casas están dispuestas de que en alguna hora del día el sol entra directamente. Entonces el helecho no va a vivir a gusto ahí, aunque esté adentro de la casa pero que le pegue el sol directo, no va a vivir a gusto ahí. También puedes tener el helecho fuera de tu casa, bajo algún tejabán o bajo un árbol. Solamente que en lugares donde hace mucho frío o las estaciones del año son muy marcadas, así de que en invierno nieve, de que en primavera muchas flores, de que en otoño se caen las hojas, en ese tipo de ciudades, en ese tipo de lugares, el helecho no va a vivir a gusto en el exterior, aunque nunca le pegue el sol directo. Entonces solamente en los lugares tropicales o ecuatoriales es donde se va a poder tener el helecho afuera de la casa, pero siempre cuidando que nunca le pegue el sol directo. En este caso, este helecho no es mío, es de mi mamá. Ella lo tiene aquí en el exterior, pero aquí arriba hay un tejabán y aquí hay una palma que hace que el sol directo nunca llegue. Este es el sol que ven aquí, es el máximo sol que le llega a esta planta y vive muy a gusto. Se desarrolla, de hecho salió sola porque el helecho lo teníamos en otra parte, pero las esporitas de las hojas pues caen por aquí y ahí se van dando los helechos. Ahorita donde el helecho cae y se siente a gusto es donde está viviendo. Bueno, ahora hablemos de los riegos. El helecho es una planta de mucha humedad, pero de hecho puede que sea una planta de un riego diario, sobre todo en lugares muy calientes. Pero sí, es una planta tipo como la planta que les estuve hablando la vez pasada, que es la cuna de Moisés. Es algo así con esta planta, solo que esta planta tiene muchísimas más hojas que la cuna de Moisés y puede crecer mucho más grande que la cuna de Moisés. Entonces hay que aplicar los riegos. Aquí sí no van a ser espaciados, va a ser cuidar la humedad. Siempre hay que cuidar de no dejar encharcado. Sí puedes regar diario, pero no dejes, si está en una maceta, no la dejes inundada, que tú sepas que nunca se va a secar eso. Simplemente está rociando. Esta planta también agradece
una rociada con atomizador, sobre todo si está en lugares muy secos y sobre todo si está en el interior de la casa. Ahora vamos a hablar sobre el suelo. El suelo de esta planta tiene que ser un suelo que retenga muy bien la humedad, pero a la vez sea un suelo ligero. La proporción ideal del suelo es tierra muerta, un 30%, alrededor de un 60% de materia orgánica y un 10% de arena gruesa. Y esto es para que sí pueda drenar el agua, pero también mantenga mucho la humedad. La materia orgánica, o en este caso la turba, que va a representar como un 60% de la mezcla de la tierra o del suelo, es la que va a ayudar a retener la humedad, porque esta planta, al tener muchas hojas, siempre está perdiendo agua, siempre está humedeciendo el ambiente por medio de sus hojas. Entonces pues sí, hay que estar regando constantemente esta planta, pero también manteniendo la humedad del suelo, no encharcado, manteniendo la humedad. Mantener la humedad es tocar a la tierra y que se sienta húmeda, que no se sienta pegajosa. Encharcado es que agarres un puño de suelo y que lo exprimas y le salga agua. Encharcado nunca, siempre manteniendo la humedad. Así que sí puedes regar diario, pero nunca encharques. Bueno, la temperatura a la que esta planta vive tranquilamente es de unos 20 a 30 grados. Sin embargo, como les he dicho, aquí en Culiacán podemos llegar hasta 46 grados en verano. No es todos los días de verano llegar a 46 grados, pero sí hay días en los que se llega. Esta planta pues resiste muy bien siempre y cuando esté en la sombra. Nunca en sol directo. En el sol directo siempre se nos achicharra. De hecho, hay muchas personas que cometen el error de colgarlo en los tejabanes, pero sin alguna protección, como aquí que tenemos una palma atrás. Pues aquí sí pudiéramos colgar los helechos en el tejabán, pero a veces los tejabanes solamente cubren el sol por arriba a las 12 del día y ya a las otras horas pues el sol va recorriendo hacia el tejabán y va pegándole el sol por aquí, por acá, por acá, por acá al helecho y luego se nos pone amarillo. Entonces siempre hay que cuidar que nunca le pegue el sol directo. Hablemos ahora de los nutrientes de esta planta. Esta es una planta que, al ser una planta con muchas hojas, va a requerir de mucho nitrógeno, pero no hay que confundirlos. Esta tiene una particularidad: no solamente va a requerir de una gran cantidad de nitrógeno, también va a requerir de una gran cantidad de potasio y una gran cantidad de calcio. Normalmente, o sea, las plantas normalmente requieren más nitrógeno que fósforo y potasio, pero en este caso la proporción de nitrógeno y potasio va a ser la misma y la proporción de fósforo y calcio va a ser la misma. Ponle que si tienes 2 de nitrógeno vas a tener 2 de potasio, 1 de calcio y 1 de fósforo. Esta proporción la podemos conseguir con el triple 17. El triple 17 tiene fósforo, potasio y nitrógeno en la misma proporción, pero para ayudar con la cuestión del calcio, porque el triple 17 tiene muy poquito calcio, nosotros podemos agregar cáscaras de huevo molidas, bueno, previamente lavadas, secadas y molidas, a la mezcla de tierra con la que vamos a plantar, en donde vamos a poner el helecho. Esto es para cumplir con la proporción de calcio. Y si nosotros queremos agregar más potasio, podemos agregar un té de plátano. Este tipo de fertilizantes son naturales, no son de una respuesta rápida, no son tipo de mezclas. Por ejemplo, ni la cáscara de huevo ni el té de plátano son para curar enfermedades, más bien es para preparar el suelo para plantar el helecho. También podemos agregar composta a la mezcla. Esta composta va a contar como materia orgánica, no se va a agregar pura composta o no se va a sembrar el helecho en pura composta, simplemente vas a agregar un puñito para agregar humus, para agregar nutrientes, para agregar calcio. Ahora vamos con las enfermedades. Esta planta, al ser una planta de unos grandes requerimientos de humedad, pues es muy propensa a la pudrición. O sea, cuando la planta no tiene los nutrientes necesarios y al estar agregando demasiada humedad, la planta no va a tener cómo defenderse contra estos patógenos. Entonces esta planta es muy propensa a infectarse por cochinilla o infectarse por virus y sobre todo por hongos. Entonces aquí les voy a decir cómo evitar eso. Lo primero es siempre tener un suelo de buena calidad para evitar estas enfermedades. La cochinilla, lo que se va a hacer es lavar con agua y con jabón las hojas.
hasta quitar toda la cochinilla y quitar muy bien el jabón de las hojas. Esta es una manera natural de quitar la cochinilla. Otro que puede pasar es que esta planta esté infectada por nemátodos. Estos nemátodos del helecho se van a manifestar de una manera en la que el tallo se va a ver con manchas rojas. Aquí lo que uno tiene que hacer es retirar con tijeras estas hojas que estén infectadas para evitar la propagación del nemátodo en la planta. Otro que puede pasar es una infección por hongos. Eso es muy fácil que pase por un exceso de humedad y por falta de nutrientes en el suelo. Tienes que retirar las hojas con hongos de manera mecánica, con alguna tijera, con algo para podar. Claro, desinfectado previamente, lavado y desinfectado previamente. Vas a retirar las hojas y también si este problema no cesa, obviamente que también tienes que cuidar los riegos, como te he comentado en este y muchos otros videos. Tienes que cuidar el riego, pero si es un problema fuerte, lo que tienes que hacer es a lo mejor desahogar un poco el espacio de la planta. A lo mejor las plantas entre ellas están muy juntitas y no deja que pase el aire, no deja que esa humedad salga como debe salir. Entonces ahí tienes que podar las hojas más cercanas al suelo y también a lo mejor espaciar a tus plantas. Haber espacio para que pueda recorrer o pueda correr el aire por ahí. En este caso, pues este helecho no tiene problema porque no tiene otras plantas alrededor. Ahora vamos con la reproducción del helecho. El helecho se va a reproducir por esporas. Así se ven las hojas con esporas. Y estas esporas simplemente se corta la hoja, se retiran las esporas y se van a germinar, como en el experimento del frijolito en la primaria, que pusimos un frasco con algodón y el frijol tapado. Así se va a germinar, solo que nosotros vamos a tapar este frasco con alguna mantita o algo para que no le entre luz. Tenemos que cuidar que no le entre luz porque estas semillas, todas las semillas germinan mejor en oscuridad. Entonces aquí vamos a poner algodón, vamos a echar las esporas obtenidas de la hoja y vamos a humedecer con un atomizador y cerrar. Todos los días vamos a estar humedeciendo para que esta germine más rápido. También se puede reproducir por separación. Normalmente al helecho le empiezan a salir tiras de los lados y esto es porque las hojas maduras que van cayendo, las hojas que tienen los esporangios, van cayendo y van germinando, entonces se van haciendo palitos. Cada una de las plantas pueden que sean plantas diferentes, entonces si tienes al helecho en una maceta, lo que puedes hacer es reproducir por separación, así como reproducimos la mala madre, así como reproducimos la cuna de Moisés. Y esa es la parte fácil. En los viveros utilizan la micropropagación, o sea que hacen cultivos in vitro, cultivos de tejidos, pero después de 2 años tienen que volver a germinar semillas para tener una planta nueva porque pues se va deteriorando con el tiempo ahí la genética de la planta. Entonces sí, cada 2 años tienen que volver a germinar con semillas como es naturalmente. Y bueno, yo creo que estos ya han sido todos los consejos que les puedo dar sobre el cuidado de los helechos. Es una planta muy fácil de cuidar, es una excelente planta de interior. A las personas que les gusta tener plantas en el baño, es una planta que se da muy bien en esos lugares porque son lugares muy húmedos. Si la vas a tener en el interior, pues va a agradecer mucho que la rocíes con un atomizador. Es una planta muy bella, muy bonita para decorar espacios. Puedes tenerla en una maceta bonita, una maceta llamativa, una maceta con mucho color para que le dé vida, además de la planta hermosa, que le dé vida a los espacios. Las plantas no son muy caras, solo que son chiquionas, hay que cuidarlas, hay que estarlas viendo para que siempre estén bonitas. Otra cosa que les puedo decir es que hay muchos tipos de helechos. Van a encontrar helechos de este tamaño que tienen hojas muy grandes, muy lustrosas, pero también pueden encontrar helechos que tienen las hojas más chiquitas. Hay una gran variedad de helechos, hay una gran cantidad de tipos de helechos, así que si su helecho no se parece a otro, puede que sea un género diferente de helecho o una variedad diferente. Entonces, pues sí, puedes tener un jardín de helechos y que sea muy variado porque hay de muchos tipos de helechos. Hay hasta helechos muy pequeñitos, esos que se llaman azola. Los azolas están chilos porque hacen simbiosis con algas. ¿Con algas?
Sí, con algas con algas que fijan nitrógeno, así que esas se fertilizan solas. Pero no sé si sea el caso de los grandes o de los helechos vasculares, se me hace que no. Pero bueno, ya esta es toda la información que les quería compartir. Muchas gracias por ver el video. Si les gustan las plantas, pues suscríbanse al canal, compartan los videos. Si por ahí alguien o si ven que alguien necesita ayuda con las plantas por ahí, compártanle un video mío. Recuerden que subo un video de tutorial, así como este, una vez por semana, y otro video casualón en el que hacemos trabajo de jardinería y yo pues les comparto el trabajo en el jardín, así como algunos otros tips. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Bye.